Hoy no vengo con la energía de siempre porque tengo que hablar de algo que me ha dejado con un nudo en el estómago. No es una teoría bonita, no es un detalle tierno entre Jimin y Jungkook, no es esa emoción que sentimos cuando encontramos una coincidencia que nos hace suspirar. Hoy tengo que hablar de algo mucho más serio, así que respira, ponte cómoda, prepárate un té o lo que sea que te relaje porque hoy vamos a hablar de todo esto con calma, con lógica y sobre todo con el respeto que siempre hemos mantenido en este canal. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Créeme que hoy más que nunca necesitamos una comunidad unida y con la cabeza fría. Todo empezó durante el directo de hoy de Jungkook. Como siempre, cientos, quizás miles de ARMY se conectaron para verlo, para pasar un rato agradable con él, para sentir esa cercanía tan especial que solo él sabe transmitir en sus lives. Sabemos que sus directos son de los momentos más esperados por la comunidad, porque es ahí donde vemos al Jungkook más natural, más relajado, sin la presión de una cámara profesional o un evento oficial. Pero en algún momento del directo, algunas fans empezaron a fijarse en su expresión, en su mirada, en un gesto muy puntual, y de ahí surgió una interpretación que se esparció como pólvora por redes sociales, que Jungkook tenía los ojos llorosos, que se le notaba triste, apagado, distinto a como suele estar, y de esa observación que ya de por sí es completamente subjetiva, se dio un salto enorme hacia una conclusión todavía más grande, que esa supuesta tristeza solo podía significar una cosa, que lo habían dejado. En cuestión de minutos, esa idea se convirtió en tendencia dentro de ciertos sectores del fandom. Empezaron a circular capturas de pantalla, clips recortados de apenas 2 o 3 segundos, comparaciones con directos anteriores, hilos larguísimos en Twitter analizando cada parpadeo, cada pausa, cada silencio. Y todo eso quiero que lo tengamos muy claro sin ningún tipo de prueba real, solo una interpretación sacada de un instante, de un gesto puntual, de una mirada que en realidad puede significar absolutamente cualquier cosa. Cansancio, estar pensando qué decir, incluso simplemente un bostezo mal capturado en una imagen congelada. Y aquí es donde quiero que paremos un segundo porque esto es exactamente el tipo de cosas que hacen tanto daño dentro de un fandom. Una expresión facial de 2 segundos, sacada completamente de contexto, se transformó en cuestión de minutos en una narrativa completa sobre la vida sentimental de una persona real, con nombre, apellido y sentimientos de verdad. Dime en los comentarios, ¿tú también viste cómo se generó esta ola de rumores en cuestión de minutos? Cuéntame si llegaste a ver esos clips circulando y qué pensaste en ese momento. Ahora vamos a lo importante, la realidad de lo que ocurrió, porque quienes estuvimos ahí conectadas al directo de ayer y también al de hoy, vimos algo completamente distinto a lo que se me estaba contando en redes sociales. Vimos a un Jungkook sonriente desde el primer minuto, saludando a la cámara, leyendo los comentarios que le escribíamos, riéndose de las bromas que le hacía el chat. Vimos a un Jungkook jugando videojuegos con la comunidad, metido de lleno en la partida, celebrando cada vez que ganaba una ronda, quejándose entre risas cuando perdía, exactamente como siempre ha hecho. Vimos gestos espontáneos, comentarios sueltos, esa espontaneidad tan característica de él que es imposible fingir durante más de una hora de transmisión en vivo. No hubo ningún momento de tristeza sostenida, ningún silencio incómodo, ninguna señal real y consistente de que algo grave estuviera pasando en su vida. Lo que hubo fue un gesto puntual, de esos que cualquier persona puede tener en cualquier momento de un directo que dura más de una hora y que fue sacado completamente de contexto para construir encima una historia que no tiene absolutamente ningún fundamento. Porque seamos sinceras un momento, todas hemos tenido un parpadeo raro en una videollamada, un segundo donde miramos hacia otro lado sin ninguna razón especial, un gesto que en una foto congelada parece triste, pero que en movimiento dentro del contexto completo no significa absolutamente nada. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Un fotograma aislado, descontextualizado, convertido en la base de un rumor gigantesco. Y lo más triste de todo esto es que mientras algunas cuentas se dedicaban a difundir esa narrativa, la mayoría de quienes estuvimos ahí disfrutando del directo sabíamos perfectamente que no había nada extraño. Fue un directo divertido, cercano, lleno de esos pequeños momentos que hacen que amemos tanto a Jungkook.
Pero claro, eso no genera tantas visualizaciones como un titular dramático. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque a partir de esa interpretación sin ninguna base, algunas cuentas empezaron a construir una historia todavía más grande y todavía más dañina, que Jimin era el culpable de esa tristeza que para empezar ni siquiera existió realmente. Léelo bien, porque necesito que dimensionemos juntas lo que está pasando. Se inventaron una ruptura y después se inventaron una culpa específica hacia Jimin, todo en menos de un día y todo sin una sola prueba real. Ni una captura, ni una declaración, ni un indicio verificable de ningún tipo. Solo teorías montadas sobre teorías, hasta llegar a un punto en el que se empezó a funar directamente a Jimin en redes sociales, con comentarios cargados de rabia hacia alguien que, insisto, no ha hecho absolutamente nada comprobable. Y esto, Army, no es analizar. Esto no es lo que hacemos aquí, ni lo que debería hacer ningún fan que realmente respete a estos artistas. Esto es fabricar una narrativa completa de la nada y usarla como excusa para funar a un miembro de BTS por algo que ni siquiera ha ocurrido y que probablemente nunca ocurrió tal y como lo están contando. Lo peor es que este tipo de situaciones no son nuevas. Ya hemos visto antes cómo un simple gesto, una mirada, una expresión, se convierte en munición para funar a los chicos, especialmente a Jimin, que muchas veces recibe comentarios injustos basados en absolutamente nada. Y eso, sinceramente, cansa. Cansa ver cómo se construyen historias completas alrededor de personas reales, sin pensar en el daño que eso puede generar. Cuéntame tú, ¿qué sentiste cuando viste que estaban intentando culpar a Jimin de algo que ni siquiera está confirmado que haya pasado? Me interesa mucho leer tu opinión sobre esto. Y quiero ser muy clara con esto, porque es importante para el espíritu de este canal. Aquí sí analizamos interacciones, sí comentamos gestos, miradas, coincidencias, momentos públicos entre Jimin y Jungkook. Eso es literalmente lo que hacemos semana tras semana, y lo hacemos porque nos encanta observar su dinámica, esa conexión especial que ellos mismos nos muestran poco a poco, y compartirla con ustedes desde el cariño y la emoción. Pero hay una diferencia enorme, gigante, entre analizar lo que es público y directamente inventar una historia completa de ruptura para después usarla como arma para funar a uno de ellos. Analizar es una cosa, mirar un gesto, una mirada, una coincidencia y comentarlo con ilusión, preguntándonos qué podría significar. Fabricar mentiras para funar a alguien es algo completamente distinto, y esa línea nunca debería cruzarse bajo ninguna circunstancia. Jimin y Jungkook son personas reales, con vidas privadas que merecen ser respetadas, más allá de cualquier teoría, cualquier ship, cualquier contenido que hagamos sobre ellos, incluyendo el que hacemos en este mismo canal. Podemos amar el Jikook con toda nuestra alma. Podemos emocionarnos con cada gesto, cada mirada, cada coincidencia que aparece frente a nosotras, pero eso nunca, jamás nos da derecho a inventar situaciones dolorosas sobre su vida personal solo para generar controversia, views o drama dentro del fandom. Además, pensemos por un momento en el impacto real que esto tiene. Estas son personas que trabajan, que están expuestas constantemente, que ya cargan con una presión enorme por ser figuras públicas. Lo mínimo que podemos ofrecerles como fans es no sumar sufrimiento innecesario a partir de rumores sin ninguna base. Así que hoy, más que nunca, quiero pedirles calma y respeto. Sigamos disfrutando del Jikook desde el lugar de siempre, con emoción, con cariño, analizando lo que es público, celebrando cada pequeño gesto que nos regalan sin quererlo, cada coincidencia que nos hace soñar un poquito, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, inventando historias que puedan hacerles daño a ellos como personas. Este canal seguirá siendo ese espacio tranquilo, donde analizamos con cabeza y con corazón al mismo tiempo, donde defendemos a Jimin y a Jungkook por igual, sin favoritismos ni excusas, y donde el respeto siempre va primero, antes que cualquier teoría o cualquier drama. Porque ser Jcooker no es sinónimo de inventar drama, no es sinónimo de funar a un miembro para defender al otro. Ser Jcooker es admirar una conexión real que ellos mismos nos muestran poquito a poquito sin necesidad de que nadie invente absolutamente nada. Espero que este video haya servido para poner un poco de calma en medio de todo este caos que se generó hoy. Como siempre, mi intención aquí nunca va a ser sumar más ruido, sino ayudarnos entre todas a ver las cosas con claridad y con respeto hacia ellos. Y para cerrar, quiero preguntarte algo importante. ¿Crees que este tipo de rumores sin fundamento le hacen daño al fandom Jikook a largo plazo?
Cuéntame tu opinión con calma en los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, Army, y cuidemos también a los chicos con nuestro respeto.